Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Ya están con nosotros nuestros invitados, el ingeniero Eduardo Girón, vicepresidente de la Cámara de Industria, y el profesor David Romero, profesor de Tecnológico de Monterrey. Muy buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Pues muchas gracias por haber aceptado y me gustaría que empezáramos hablando acerca de innovación. ¿Qué es innovación? ¿Por qué hablar de innovación? Pues la verdad es que nosotros en Cámara de Industria tratamos de velar por llevar a Guatemala hacia una prosperidad más importante. Nosotros miramos cómo la única manera en que podemos trascender como país y poder superar nuestra economía es innovando. Innovar es una palabra bastante amplia, creo yo, y no se puede puntualizar en temas tan sencillos, pero en términos grandes yo le puedo decir de que nosotros necesitamos como país cambiar y mutar nuestras maneras de hacer negocios en Guatemala para poder generar una mayor riqueza, poder generar empleo y principalmente para poder prevenir la migración. Como profesor y profesor titular del Centro de Innovación en Diseño y Tecnología del Tecnológico de Monterrey, ¿qué tienen por innovación? Pues realmente se trata de pensar cómo hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y particularmente entre los distintos tipos de innovación, hay un tipo de innovación que en particular a mí me gusta mucho hablar, que hablamos de la innovación frugal, ¿no? Y en realidad este tipo de innovación viene de un término hindú que se llama Jigat, ¿no? Que significa hacer lo mejor posible con los recursos que se tienen a la mano, ¿no? Entonces muchas veces estamos acostumbrados a hablar de esta innovación radical, donde tiene que ser algo completamente nuevo y tiene que tener un alto costo, cuando existen distintos tipos de innovación, donde pueden ser estos de manera incremental o donde pueden ser justamente pensando en cómo puedo hacer más con menos, ¿no? Yo creo que particularmente en Latinoamérica, ¿no? Es un país que con su creatividad y aplicando estos principios de una innovación frugal, pensando siempre en cómo hacer más con menos, pensando en cómo reusar y actuar, cómo colaborar, pueden generar productos, servicios, modelos de negocio, maneras de comercializar los productos de manera diferenciada. Y cuando hablamos de hacer más con menos, colaborar, actuar y que hablamos de innovación, uno piensa o a veces, yo no sé si aún sigue este mito de la innovación como el chispazo ocurrente, ese chispazo que hizo que surgiera esa idea brillante. ¿Continúa ese mito o cada vez se va dejando atrás? El concepto de innovación ha cambiado mucho en los últimos años, justamente de hablar de esa innovación que salía de los laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico, hablar de una innovación más centrada en el consumidor. Ahora mucha de la innovación se detona de escuchar al consumidor, de entender cuáles son sus necesidades y a partir de esas necesidades que el consumidor está explicando, crear distintos productos y servicios que puedan atender a estas mismas, ¿no? Y eso es a lo que hoy se conoce como innovación centrada en el consumidor. Cuando estás en una innovación centrada en el consumidor, ¿qué es lo que se requiere principalmente? Escuchar al cliente. El cliente justamente te dirá cuáles son las funcionalidades, cuáles son los atributos que está esperando de un producto o servicio en particular y con base a esos tú puedes construir ese producto y servicio que está deseando. Inclusive, bueno, en los últimos años ha
nacido una teoría en el área de innovación que se llama la tarea a realizar, que trata de explicar que en realidad no consumimos productos y servicios porque queremos tener ese producto o servicio, sino ese producto y servicio busca resolver una tarea para nosotros. Y entonces, al entender cuáles son esas necesidades que pueden ser de tipo funcional, muy pragmáticas, o de tipo emocional, podemos diseñar un producto que es altamente atractivo para el consumidor. Para escuchar al consumidor y esta tarea a realizar, se requiere mucho capital, y porque tú decías, bueno, en Latinoamérica, si lo que tratamos de hacer es más con menos, escuchar al cliente, ¿no se requiere de gran inversión? Al contrario, te vuelve muchísimo más eficiente, porque al escuchar exactamente qué es lo que desea, no estás agregando elementos a tu producto o a tu servicio que no está el cliente esperando. ¿Cuántas veces nos ha pasado que compramos algún producto o algún servicio? A lo mejor, vamos a algo muy práctico, todo el mundo hemos vivido un paquete de vacaciones, ¿no? Y de repente decimos, bueno, el paquete de vacaciones incluye distintos servicios, pero este en particular no me interesa, este en particular no me interesa. Si los quito, pues me sale más barato el paquete de vacaciones y se vuelve muchísimo más accesible para uno. Es similar con un producto, con un servicio, en la manera de innovar centrado en el consumidor. Si escucho exactamente qué es lo que quiere, solo eso estoy implementando como una funcionalidad o un atributo en un producto o como una característica de ese servicio. Entonces yo como consumidor voy a sentir que cada peso que estoy poniendo, cada dólar que estoy poniendo para comprar ese producto o servicio, tiene una liga directa a un atributo, a una funcionalidad que yo estoy dispuesto a pagar por. ¿Existe, y pensando globalmente, existe un índice de innovación o algún indicador que nos diga cuán innovadores somos en Latinoamérica? Existe el Índice Mundial de Innovación, que lo maneja la OSD, y bueno, ahí la mayoría de los países latinoamericanos pues nos encontramos en la media entre el top 50 y el top 100, ¿no? Este índice normalmente incluye 128 países. Si mal no recuerdo, México en el último ranking andaba por el 61, Guatemala andaba por el 97. ¿Qué determina que un país sea más innovador que otro? ¿Tiene mucho que ver la educación? ¿Tiene que ver qué tan abierto es la economía del país? ¿Qué tan restrictivas son las leyes? ¿Qué incide en esto? Yo creo que la educación siempre será el pilar del desarrollo económico y del bienestar de una sociedad. Una sociedad más educada siempre tendrá acceso a una mayor masa de conocimiento, y al combinar este conocimiento de distintas formas, pues podrá tener esa creatividad que posteriormente la convierta en una innovación. Creo que uno de los temas que también influye ahí mucho es las facilidades que le ofrece un gobierno a generar inversión y a generar un ecosistema que sea realmente capaz de poder generar emprendedores que puedan llegar a innovar una industria. Si no existe la certeza jurídica, si no existe las leyes necesarias para poder facilitar que alguien invierta o que alguien inicie un negocio, eso influye mucho en una negativa hacia generar este tema de innovación. Claro, al final, ¿cuál es el sentido de innovar si no estoy seguro que lo mío va a ser mío? Es correcto. Y también, aparte de poder asegurarse de que lo de uno sea uno, que se puede hacer a través de leyes de propiedad intelectual, a través de patentes, yo creo que un tema que influye bastante también es la simple tramitología de poder iniciar un negocio. Yo no sé si ustedes han visto últimamente en Guatemala, o sea, iniciar un negocio es completamente difícil. ¿Y eso qué crea? Crea que la persona que quiere invertir en un negocio es mucho más fácil iniciar en la informalidad y al final se para quedando en esa informalidad, que realmente generar un negocio que sea formal y que genere más empleos a la larga.
Hablemos acerca de qué son los sistemas inteligentes de manufactura, ya que estamos hablando, ¿cuáles han sido estos elementos de innovación que han hecho crecer a la industria? Bueno, estos obedecen a esta cuarta revolución industrial de la cual se está hablando. Obedecen a una nueva forma en que podemos controlar los sistemas de producción al combinar tecnologías de información con tecnologías de operación que ya teníamos tradicionalmente en los pisos de producción, las maquinarias, y lo que esta inteligencia viene sobre crear ciertas capacidades sobre estos sistemas productivos que vienen siendo desde la visibilidad, de saber qué es lo que está pasando con mi sistema productivo, tener una capacidad de flexibilidad, es decir, teniendo información de lo que está pasando en tiempo real y sensando, sabiendo que está sucediendo algo en el mercado, qué tan ágil es mi sistema de producción para adaptarse a una alta o una baja en la demanda, y finalmente poder llegar a lo que se conoce como la capacidad de adaptar el sistema de producción, cambiar para atender una variedad de productos en distintos volúmenes. Entonces, estos sistemas, la inteligencia viene de desarrollar capacidades que hagan de los sistemas productivos, ya sea de manufactura o de servicios, capaces de tener una mayor agilidad y flexibilidad para adaptarse a cualquier cambio que pueda haber en la demanda por parte del mercado. ¿Qué tanto se da esto en nuestros países? ¿Qué tanto se está integrando esta inteligencia artificial o todos estos sistemas de información a los sistemas de producción? Hay un reporte que emitió el Foro Económico Mundial el año pasado, que se conoce como, en inglés es el Country Readiness Profile for the Future of Production, es decir, el perfil del país para el futuro de la producción, que medía cuál era la base de manufactura actual que tenía y cuáles eran esos nuevos drivers para el futuro de la producción, y clasificaba los países en países legado, países nacientes, países líderes y países en crecimiento de acuerdo a estos nuevos drivers del futuro de la producción. México, pues en mi caso, que es mi país, estamos clasificados como un país legado, lo que significaba que nuestra manufactura hoy es sólida. Sin embargo, lo que implica manufacturar en el futuro, que es adoptar estas nuevas tecnologías para que nuestros sistemas productivos sean muchísimo más eficientes, tenemos un reto ahí en acelerar la adopción de estas tecnologías. En el caso particular, si mal no recuerdo, del caso de Guatemala, es un país que se considera en el grupo de los nacientes, casi pegado con los legados, donde pues básicamente hoy tiene una manufactura sólida con algunos retos, y la parte digital pues sí representa la digitalización de esta base manufacturera, pues representa uno de los grandes retos. Esto pues es prácticamente el común denominador que tenemos en Latinoamérica. Pero bueno, también representa un área de oportunidad, porque al estar cambiando tan radicalmente las formas de producción, pues nos permite hacer algo que también, regresando a nuestro tema inicial de innovación, se conoce como el salto de la rana, ¿no? El leapfrog, ¿no? No tienes siempre que ir mejorando e innovando de manera incremental. En ocasiones puedes hacer este salto radical a través de inversiones inteligentes en tu sistema productivo, lo cual, a pesar que puedas ir un poquito atrás en la carrera, te permite rápidamente posicionarte de nuevo en los lugares top para seguir manteniendo tu competitividad en manufactura como país. ¿Qué convierte a una empresa o a una industria en un saltador exitoso? ¿Cuáles consideras que son sus características principales? Tener una visión clara hacia dónde queremos dirigirnos,
hacer esa innovación, esa reingeniería en los procesos de negocio que apuntalen esa nueva visión de hacer negocios de forma diferente, de forma diferenciada, el adoptar las tecnologías correctas, el aculturizar a la gente, que esto es clave, porque finalmente la gente, cualquier empresa que tenga cierta capacidad financiera, pues podrá adquirir la misma tecnología que otra empresa similar a ella, y ahí se perderá pues la ventaja competitiva que pueda ofrecer una tecnología per se. Sin embargo, al incluir a la gente en el proceso de cambio y motivarla a ser creativa e innovadora, pues buscará utilizar esa tecnología de forma diferenciada para innovar en la forma en que se hace negocio o en la forma en que se está produciendo o ofertando un producto y servicio. Y por último, el riesgo. El riesgo es algo que siempre existirá, que hay que aprenderlo a gestionar, pero aquellos que saben gestionarlo y apuestan por el cambio, ¿no?, y por la innovación, al final del camino siempre salen a flote. Creo que es un tema bastante difícil de hacer para una empresa ya en cierta etapa de desarrollo, porque es muy difícil que una empresa se pueda autoevaluar y pensar cómo puede su negocio ser disruptivo. Entonces, yo creo que hay dos tipos de innovaciones, la innovación disruptiva y la innovación de sostenimiento. Es muy fácil como empresa tener una innovación de sostenimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si somos una empresa, por ejemplo, de alimentos, pues es muy fácil, si tenemos ya cierta infraestructura, venir y empezar a crear productos nuevos que utilicen su misma cadena de suministro, su mismo equipo de manufactura y su misma cadena de valor. Pero es muy difícil de que ellos puedan ver cómo su negocio pueda cambiar de un día para otro por elementos culturales o elementos tecnológicos. Por ejemplo, ahorita tenemos mucho auge en lo que es el comercio colaborativo, que es lo que le ha dado un éxito bastante grande a empresas como Uber o como Airbnb, de que poco a poco disruptieron una manera de hacer los negocios. Airbnb vino a disruptir la manera en que la gente se hospeda normalmente, que tradicionalmente era con hoteles, pero esa disrupción pasó no por la misma industria hotelera, sino que fue otro emprendedor que logró hacerlo y vio una manera más fácil de atender un mercado. Hablando de las personas, de capacitar a las personas, y cada vez que se habla de tecnología, se habla de sistemas, se habla de meter nuevas máquinas, siempre empieza el tema del personal. Reducción en el uso de mano de obra y la intensificación en el uso de máquinas. ¿Cómo se maneja esto en cuanto al tema de América Latina, tomando en cuenta que tenemos muy arraigado o hay que trabajar en colaboración, y a veces no sucede así, con temas como sindicatos? ¿Cómo se maneja esto para poder ser exitoso en el tema de estas innovaciones? Es un proceso de gestión del cambio que requiere de mucha comunicación del liderazgo de la empresa con el sindicato, con todo el equipo de trabajo, donde hay que explicar realmente cuáles son los cambios que se van a dar. Particularmente en el tema tecnológico, tendemos a tener estas visiones apocalípticas, ¿no? El robot va a tomar tu trabajo, cuando en realidad en muchos de los casos se ha demostrado que lo que viene a ser la tecnología es transformar la forma en que realizas tu trabajo. No va a desaparecer tu trabajo, sencillamente va a cambiar la manera en que lo haces. La realidad, por ejemplo, en la robótica en muchas de las empresas es que los robots vienen a ser los nuevos compañeros de los empleados, lejos de tratar de reemplazarlos. Cuando hablamos de todos estos cambios, ¿cuáles son estas innovaciones que se han dado en el tema de la industria? ¿Qué innovaciones se han hecho que han mejorado la forma en que se produce? Históricamente, pues hay muchos ejemplos. Por ejemplo, una de las que se me viene ahorita en la mente es la innovación de la luz eléctrica, ¿verdad? Eso vino a tener un cambio drástico en la evolución de la humanidad, y
sí vino a transformar en la manera en que la gente recibía luz, por ejemplo. Y hubieron muchos, o sea, cuando nos ponemos a pensar cuando Thomas Edison creó el foco, no nos pusimos a pensar qué pasó con todas las personas que estaban en el negocio de crear lámparas de queroseno. Esa industria pues se transformó y tuvo que evolucionar para tener esta nueva tecnología que es la luz, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia han habido muchos ejemplos como este, pero yo creo que es parte de la humanidad ir innovando e ir cambiando la industria como tal. La industria que vivimos hoy no es la misma que estuvo hace 200 años y a como están ahora las cosas, la industria de hoy no va a ser la misma del próximo año. ¿Cuál consideran, tocando el tema de innovación, que es uno de los principales retos que enfrentan los empresarios y los emprendedores en cuanto al tema de innovación? Creo que es un tema de confianza. Hay por ahí un diseñador muy famoso que diseñó David Kelly, que diseñó inclusive el mouse de la Apple, las primeras computadoras de Apple. IDEO es considerada la compañía más innovadora del mundo. En términos de desarrollo de nuevos productos y servicios, se dedica a ellos no a producir, sino a diseñarlos. Y dice que lo más importante es tener esa confianza creativa. Todo mundo tiene la capacidad de ser creativo, todo mundo tiene la capacidad de ser innovador. Lo que tenemos es tener esa confianza de experimentar nuestras ideas, porque finalmente pues una idea es algo inmaterial, es difícil de comercializar, pero una vez que esa idea se pone en práctica, ya sea a través de un pequeño experimento, que es lo que hacen los emprendedores, ¿no? Desarrollan lo que se conoce como un producto mínimamente viable, ¿no? O sea, la expresión más mínima de tu idea materializada en un producto o servicio que la gente puede percibir, ¿no? En ello un cierto valor, y que a partir de eso pues puedes empezar a medir qué tan atractiva es para tu mercado, qué tan viable financieramente es el producirla o el ofertarla, ya sea producto o servicio, y con eso poco a poco ir caminando en los pasos que lleva llevar una idea hasta el mercado como un producto o servicio materializado. ¿Cómo hacerlo si ya es una empresa establecida? Porque muchos pensarían, bueno, es que eso hacen los emprendedores, pero entonces tienes que volverte un poquito emprendedor para, si ya estás establecido y sobre todo cuando te preceden 40 años en el mercado y cosas así. Eduardo lo mencionaba muy bien. El reto de las empresas establecidas es que se tienen que volver ambidiestras. Así como hay que hacer innovación incremental para mantenerse en el día a día en el negocio, también hay que hacer esta innovación radical, porque qué mejor que hacerte una autodisrupción a que tu competidor te haga una disrupción, ¿no? Y también, bueno, en temas de emprendimiento, hoy está esta tendencia a hablar del intraemprendimiento, ¿no? El emprendimiento que tiene que darse dentro de las empresas y donde tienes que tener de nuevo esta mentalidad ambidiestra de decir, tengo que pensar de manera emprendedora, de manera innovadora, pensar qué va a dar de comer al negocio en los próximos 10, 15 años, pero al mismo tiempo tengo que estar pensando qué es lo que le va a dar de comer al negocio el día de mañana, pasado y en los días subsecuentes. Entonces esa ambidiestralidad es lo que requieren dominar las empresas. Me llamó la atención esto de hacerte tú mismo la disrupción, que esperar a que venga un externo y te demuestre lo que no estabas viendo. Y esto me lleva al tema de la planificación y la estrategia a seguir. Esto es muy importante a la hora de tomar estas decisiones para que no sean, como en algún momento hablamos también aquí, una feliz ocurrencia. Pues sí, hay muchos temas que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, el ecosistema que existe en el entorno es sumamente importante para poder llevar a cabo todos los pasos. Por ejemplo, si no tenemos una educación correcta, nunca vamos a poder conseguir a los colaboradores correctos para poder tener una empresa que esté innovando, que esté pensando hacia el futuro, que esté haciendo esa planificación a largo plazo. Si no tenemos una serie de leyes que nos proteja como emprendedores o como empresarios,
también no podemos nosotros esperar que se genere y se fomente una inversión dentro del país, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que nosotros poder generar un ecosistema realmente apto para poder nutrir este tipo de innovaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.